Aún conservo el recuerdo de aquella noche lluviosa, como si nunca se hubiera apartado del todo de mi memoria, de esos recuerdos que permanecen latentes hasta que algo los revive. Las calles estaban desiertas y el aire se sentía pesado, de una manera que no puedo explicar. Acababa de salir del apartamento de un amigo, después de una larga noche de conversación. Pedí un Uber, con la esperanza de llegar a casa rápidamente y evitar lidiar con el mal tiempo. El auto se detuvo, sus faros abriéndose paso entre la lluvia, y me apresuré a entrar para escapar del frío. El conductor me saludó con un simple asentimiento, nada inusual o extraño al principio. Me acomodé en el asiento trasero, sacudiéndome el agua de la chaqueta. No noté nada raro hasta unos minutos después de que comenzara el viaje. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo lento y constante, haciendo que el interior del auto se sintiera extrañamente silencioso. El conductor no dejaba de echar vistazos al espejo retrovisor, pero no de una manera casual o rutinaria. Se sentía como si me estuviera estudiando, esperando algo que yo no comprendía. Intenté ignorarlo, y en su lugar, miré por la ventana. La ruta que tomó me pareció ligeramente desviada, no peligrosamente diferente, solo lo suficiente para que me diera cuenta. Revisé mi teléfono para asegurarme de que la dirección fuera correcta, y lo era, pero la carretera no me resultaba familiar. El conductor no dijo una palabra, y el silencio hacía que cada pequeño sonido fuera más nítido. Me repetía a mí mismo que solo era el clima lo que me ponía nervioso. Las luces de las calles pasaban a intervalos lentos, dejando el auto en momentos de oscuridad tenue que se sentían más largos de lo que debían. Cada vez que regresaba la luz, los ojos del conductor se encontraban con los míos en el espejo, pero él apartaba la mirada rápidamente. Intenté concentrarme en la lluvia, pero sentía como si el aire dentro del auto estuviera cambiando. Algo en aquella noche se sentía extrañamente cercano. Unos 15 minutos después de iniciar el viaje, el conductor finalmente habló, pero su voz era baja, casi dubitativa. Me preguntó si me sentía cómodo allí atrás, lo cual parecía una pregunta normal. Aún así, el tono no coincidía con las palabras, como si estuviera preguntando algo completamente distinto. Respondí con un breve «sí, estoy bien», esperando que la conversación terminara. Por un momento, todo volvió a sentirse normal, solo un viaje nocturno a casa con mal tiempo. Pero entonces, me miró por el espejo una vez más, durante más tiempo que antes, como si estuviera tratando de decidir algo. El auto disminuyó la velocidad ligeramente, aunque no había razón para ello. Sentí el primer indicio de verdadera tensión instalarse en mi estómago. Exhaló, casi como si se estuviera preparando para decir algo incómodo. Los limpiaparabrisas se movían por el parabrisas con un ritmo constante, y el sonido llenaba el auto. Noté que los hombros del conductor se tensaron, como si estuviera nervioso o inseguro. Entonces, giró los ojos hacia el asiento vacío a mi lado. Fue entonces cuando me preguntó algo en lo que todavía pienso hoy. Con una voz baja que no coincidía con el tono normal que tenía antes, me dijo, ¿viste al tipo sentado a tu lado? Me quedé helado, mirando fijamente el espacio vacío a solo unos centímetros de mí. El asiento estaba completamente vacío, pero el conductor parecía genuinamente perplejo, casi perturbado él mismo. Por un segundo, sinceramente pensé que intentaba bromear conmigo, tal vez romper el silencio o aligerar el ambiente, pero la expresión de su rostro no era juguetona ni confusa, era tensa, como si realmente creyera que alguien estaba sentado a mi lado. No respondí de inmediato porque no sabía cómo hacerlo. El asiento vacío de repente se sintió mucho más cerca de lo que debería. Seguí mirando el lugar junto a mí, esperando notar algo que explicara su pregunta. El cinturón de seguridad seguía cuidadosamente ajustado contra el cojín, y la tapicería parecía intacta. Pero cuanto más miraba, más incómodo me sentía, como si me estuviera perdiendo algo obvio. El aire se sentía más pesado en ese pequeño espacio. Me obligué a girar los ojos hacia el conductor, intentando leer su expresión. Seguía echando vistazos al asiento y luego de vuelta a la carretera, casi como si estuviera comprobando su propia visión. La lluvia exterior sonaba distante ahora, como si se estuviera desvaneciendo en el fondo. Finalmente susurré, no hay nadie aquí, aunque mi voz no se sentía firme.
El conductor no respondió de inmediato. Simplemente apretó el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron pálidos y sus ojos se desviaron hacia el espejo de nuevo. Se sentía como si estuviera tratando de no mirarme directamente. Después de un momento, dijo en voz baja, «Te estaba mirando directamente a ti». Esas palabras hicieron que todo el auto se sintiera más pequeño. Mi primer instinto fue preguntarle si estaba bien o cansado, pero algo me dijo que no lo interrogara de esa manera. En su lugar, le pregunté qué quería decir, esperando que me diera alguna explicación razonable. No lo hizo. Simplemente siguió conduciendo, más lento ahora, como si estuviera tratando de evitar algo en la carretera. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. Finalmente, murmuró que no quería asustarme, lo que solo empeoró las cosas. Dijo que creyó ver a alguien sentado a mi lado cuando subí, solo un vistazo en el espejo. Reproduje mi entrada en mi mente, tratando de recordar cada detalle. Nada inusual sobresalía, y eso hizo que todo se sintiera aún más extraño. Me moví ligeramente en mi asiento, de repente hiperconsciente de cada sonido y movimiento a mi alrededor. El auto se sentía más cálido que antes, casi como si alguien hubiera exhalado cerca. Me seguía diciendo que era solo mi imaginación reaccionando a sus palabras. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que el espacio a mi lado se sentía extrañamente ocupado. Era sutil, pero inquietante. El conductor preguntó suavemente si alguna vez había experimentado algo extraño en autos antes, lo que me pareció una pregunta peculiar. Le dije que no, tratando de mantener mi voz firme para que no percibiera mi inquietud. Asintió, pero no parecía convencido. La carretera por delante parecía más oscura ahora, incluso con los faros abriéndose paso entre la lluvia. Cuando nos detuvimos en un semáforo en rojo, me miró por el espejo por un segundo más de lo habitual. Sus ojos se desviaron hacia el asiento vacío una vez más, y tragó saliva como si algo lo perturbara profundamente. Antes de que pudiera preguntar algo más, dijo, «No creo que ya esté aquí», en un tono que no resultaba tranquilizador en absoluto. El resto del viaje se sintió más pesado, como si el aire mismo tuviera un peso que no podía explicar. Intenté concentrarme en el parabrisas, viendo cómo la lluvia goteaba y difuminaba las luces. Cada giro que el conductor tomaba parecía calculado, deliberado, aunque no hablaba. Seguía reproduciendo sus palabras en mi cabeza, tratando de convencerme de que era solo un truco de luz o mi imaginación. Me preguntaba si realmente había visto a alguien o si era algún tipo de agotamiento jugándole una mala pasada. No me atreví a preguntar porque su inquietud se sentía contagiosa. El silencio entre nosotros no era cómodo. Era tenso y expectante, como si ambos estuviéramos esperando que algo apareciera. Intenté mantener mis manos quietas, apoyadas en mi regazo. De vez en cuando, echaba un vistazo al asiento vacío a mi lado, y se sentía diferente cada vez. Las sombras de las luces callejeras parpadeaban sobre la tapicería, creando formas donde no había ninguna. No podía entenderlo, y eso mantenía mi mente dando vueltas. El auto se sentía más pequeño, cada movimiento más notorio. Para cuando nos acercábamos a mi apartamento, noté que el agarre del conductor en el volante se aflojaba ligeramente. No había hablado en un buen rato, solo mantenía la vista al frente. Sentí una extraña mezcla de alivio y pavor persistente. El viaje que debería haber sido ordinario ahora estaba grabado en mi memoria como algo completamente diferente. Mientras nos deteníamos, el conductor preguntó si me había sentido incómodo, casi como si estuviera buscando una confirmación. Asentí en silencio, incapaz de articular la mezcla de confusión y miedo. Exhaló bruscamente y dijo que había visto algo brevemente y que eso también lo había perturbado. No sabía si creerle o sentirme aún más inquieto. Abrí la puerta lentamente, la lluvia seguía cayendo con fuerza, y salí al pavimento mojado. El conductor asintió levemente y esperó mientras me ajustaba la mochila al hombro. Me giré para mirar dentro del auto, el asiento vacío me devolvía la mirada. No había nada allí, y sin embargo, ya no se sentía vacío. Caminé hacia mi edificio de apartamentos, mirando por encima del hombro una vez, y luego otra. Cada sombra en la acera parecía más larga,
cada movimiento sospechoso. Me dije a mí mismo que solo era la lluvia, la hora tardía, el viaje jugándome una mala pasada a la mente. Pero en el fondo, sabía que algo había estado allí, aunque ahora no pudiera verlo. Esa noche no pude sacudirme la sensación de ser observado, como si el espacio vacío en el auto me hubiera seguido. El conductor había sido honesto en su miedo, pero eso no alivió el mío. Seguí reviviendo el viaje, cada mirada en el espejo, cada palabra pronunciada. Incluso ahora, a veces siento esa presencia silenciosa a mi lado, invisible pero real. Después de eso, nunca más tomé un Uber nocturno solo, y siempre revisaba el asiento trasero 2 veces antes de subir. El recuerdo persiste, incómodo y silencioso, como si esperara que yo olvidara algo. El asiento trasero es solo un lugar común, y sin embargo, esa noche, se volvió imposible de ignorar. Es un recuerdo que se niega a desvanecerse, por mucho que lo intente. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte. Todavía recuerdo claramente esa noche, la lluvia caía con fuerza mientras abría la aplicación de Uber en mi teléfono. La confirmación apareció de inmediato, mostrando el nombre del conductor, su calificación y el modelo del auto. Observé la cuenta regresiva de la hora estimada de llegada mientras las calles se oscurecían a mi alrededor, el pavimento mojado reflejando las tenues farolas. Mi madre y yo esperábamos bajo el pequeño toldo, tratando de mantenernos secas, ambas sintiendo como el frío nos calaba. Cuando el auto finalmente se detuvo, vi la familiar calcomanía de Uber en el parabrisas y la matrícula que coincidía con la de la aplicación. El conductor nos saludó con un cortés asentimiento al subir, el interior cálido pero con un ligero olor a tela y a producto de limpieza. Mi madre se deslizó en el asiento delantero mientras yo me acomodaba atrás, ajustándome la chaqueta contra el asiento frío. Todo parecía normal, pero una tensión silenciosa flotaba en el espacio cerrado. En el momento en que el viaje comenzó, noté el mapa en el teléfono del conductor ubicado en el tablero, mostrando nuestra ruta a casa. La lluvia hacía que las farolas se difuminaran y brillaran en el cristal mojado, y el ritmo de los limpiaparabrisas añadía un compás hipnótico al interior del auto. Entonces llegaron los primeros golpes suaves desde debajo del asiento de mi madre, claros y deliberados. Me quedé inmóvil, sin saber si era parte de la tormenta exterior o algo mucho más inquietante. El conductor miró brevemente por el espejo retrovisor pero no disminuyó la velocidad. No devuelvan los golpes, dijo en voz baja, casi una advertencia. Mi madre levantó los pies ligeramente, sobresaltada, mientras yo miraba fijamente el suelo, tratando de averiguar si alguien se había metido sin que nos diéramos cuenta. La aplicación en mi teléfono aún mostraba nuestra ruta y la hora estimada de llegada, todo aparentemente normal. Sin embargo, los golpes continuaban resonando de forma inquietante bajo su asiento. Cada bache en el camino mojado hacía que el sonido fuera más nítido, más intencionado, como si alguien nos estuviera poniendo a prueba. Intenté mirar debajo del asiento desde mi posición, pero las sombras se tragaron completamente el espacio. Las manos del conductor se apretaron sobre el volante, los nudillos pálidos, y me di cuenta de que este no era un viaje nocturno cualquiera. Mantenía los ojos en la carretera, pero la tensión que emanaba de él llenó el auto. Mi madre susurró suavemente, preguntando si era parte del auto, la lluvia, algo común, pero el conductor negó con la cabeza sutilmente. Solo mantengan los pies levantados y no toquen el suelo, murmuró, sin mirarnos directamente. Pude ver la preocupación en sus ojos a través del espejo, algo que no quería admitir en voz alta. La aplicación continuaba mostrando nuestro viaje, registrando cada giro, ajena a la inquietud dentro del auto. Los golpes volvieron, más lentos esta vez, arrastrándose a lo largo del marco metálico debajo del asiento. La voz del conductor se volvió más firme pero silenciosa, casi temblorosa, advirtiéndonos que no respondiéramos ni devolviéramos los golpes. Me incliné ligeramente para volver a mirar, pero la oscuridad se tragó el espacio, dejando solo sombras y el débil eco de los golpeteos. Mi madre y yo nos quedamos inmóviles, la atmósfera densa y asfixiante. El tiempo pareció estirarse de forma antinatural mientras seguíamos la ruta mostrada en la aplicación, cada giro un recordatorio de que aún nos movíamos, pero estábamos atrapados en esa tensión.
Mantenía las manos en mi regazo, temiendo que cualquier movimiento pudiera activar algo invisible. El viaje en Uber, destinado a ser mundano y común, se había convertido en una lenta y angustiosa prueba de paciencia. Los ojos del conductor se desviaban ocasionalmente hacia el espejo retrovisor, como si estuviera buscando un pasajero invisible a mi lado. Noté pequeños detalles en el auto que antes no había percibido: el tenue aroma ambientador, el reflejo de las farolas en los cristales ligeramente empañados, el brillo de las hebillas de los cinturones de seguridad bajo la luz del techo. Cada sonido del exterior se amplificaba, cada golpeteo debajo del asiento se volvía más nítido. Se sentía como si el auto entero se hubiera convertido en un mundo aparte, gobernado por alguna presencia invisible. Finalmente, mientras nos acercábamos a casa, los golpes se detuvieron tan repentinamente como habían comenzado, dejando tras de sí un silencio pesado. El conductor exhaló lentamente, como si hubiera liberado algo que había estado conteniendo todo el tiempo. Mi madre y yo no hablamos, ambas sin saber si sentir alivio o un temor persistente, aunque el viaje aún no había terminado. El recuerdo de los golpes, la advertencia y la tensión ya permanecía conmigo. Mientras continuábamos el trayecto, no podía sacudirme el recuerdo de esos golpes debajo del asiento de mi madre. La lluvia había amainado un poco, dejando las calles resbaladizas y reflectantes bajo las tenues luces de la ciudad. Intentaba concentrarme en la ruta de la aplicación de Uber, pero mis ojos no dejaban de desviarse hacia ese espacio vacío a mi lado. Las manos del conductor permanecían apretadas en el volante, los nudillos blancos, sus ojos mirando el espejo con más frecuencia de lo normal. No habló durante varios minutos, y el silencio dentro del auto se sentía denso, como si nos oprimiera a todos. Mi madre se removió en su asiento nerviosamente, mirando hacia abajo de vez en cuando, pero sin mover los pies. Sentí como mi propio corazón se aceleraba, cada sentido alerta al más mínimo sonido o movimiento. Los golpeteos no volvieron de inmediato, pero su recuerdo me mantenía en tensión. Entonces, como si nuestra atención lo hubiera activado, el sonido regresó, suave, arrastrado, casi juguetón, debajo de su asiento. La mano del conductor le tembló ligeramente cerca de la palanca de cambios, y sus labios se movieron mientras susurraba: les dije que no devolvieran los golpes. Contuve la respiración, mirando fijamente el suelo vacío, deseando que el sonido cesara. Los golpeteos se volvieron intermitentes, sin patrón, cada toque inquietantemente preciso. Mi madre finalmente susurró, preguntando si podía ver algo debajo del asiento. Me incliné con cautela, pero las sombras eran profundas, ocultando cada rincón. El suelo parecía ordinario, pero de alguna manera, se sentía vivo. El conductor mantenía los ojos fijos al frente, hablando solo en pequeños murmullos, casi con pánico. Cada farola que pasaba proyectaba reflejos parpadeantes en los cristales, convirtiendo los charcos exteriores en imágenes en movimiento y distorsionadas. El conductor ajustó el espejo, no para mirarnos, sino como si intentara localizar algo invisible. La mano de mi madre flotaba sobre el cierre del cinturón de seguridad, indecisa si moverse, indecisa si ignorarlo. Podía sentir la tensión en el aire, densa y pegajosa, como si el auto mismo estuviera conteniendo la respiración. En un momento, noté la aplicación de Uber en mi teléfono mostrando la ruta del GPS, el icono del auto moviéndose suavemente por las calles. Todo parecía normal digitalmente, sin embargo, el interior se sentía cargado con una presencia invisible. No me atrevía a tocar nada, temiendo que el más mínimo movimiento pudiera activar lo que sea que estuviera debajo del asiento. Los ojos de mi madre seguían bajando, el suave resplandor del tablero reflejándose en ellos. Los golpeteos empezaron a desvanecerse ligeramente, más lentos, casi deliberados en su ritmo, como algo que se retiraba, pero aún consciente de nosotros. El conductor murmuró algo que al principio no pude entender, luego repitió: simplemente no respondan. Me di cuenta de que no estaba dando instrucciones por seguridad, sino porque lo había experimentado antes, sabía lo peligroso que podía ser el reconocimiento. Mi madre mantuvo los pies levantados, rígida, temblando en silencio. Intenté mantener una conversación, pero las palabras sonaban huecas, tragadas por la tensión en el pequeño espacio. El conductor respondió con respuestas cortantes, sus ojos aún en el espejo, luego de vuelta a la carretera. Cada vez que hablaba,
sus palabras llevaban el peso de un miedo que no podía ignorar, como si el recuerdo de este suceso ya lo hubiera perseguido. Sentí como el auto entero se encogía a nuestro alrededor, el asiento trasero y el suelo se sentían ahora como un mundo claustrofóbico aparte. Cuando ya estábamos a mitad de camino a casa, los golpes cesaron por completo, dejando un silencio pesado y antinatural. La respiración del conductor se ralentizó, pero su postura seguía tensa, los hombros rígidos. Mi madre se apoyó ligeramente contra la puerta, exhalando suavemente, pero ninguna de nosotras habló. La lluvia continuaba fuera, constante pero discreta, como si nada hubiera pasado, mientras el recuerdo dentro del auto permanecía vívido. El resto del viaje transcurrió con un silencio que se sentía más pesado que la propia tormenta. Seguía mirando el espacio vacío, medio esperando que los golpeteos regresaran. Los nudillos del conductor finalmente se relajaron, aunque sus ojos permanecían agudos, alertas a cualquier señal. Incluso ahora, al recordarlo, puedo sentir la misma opresión en mi pecho, la sensación inquebrantable de que algo invisible se movía debajo de ese asiento. Cuando nos acercábamos a nuestra calle, la lluvia había disminuido a una ligera llovizna, dejando un brillo húmedo sobre el asfalto. Los ojos del conductor estaban fijos en la carretera, pero podía ver la tensión aún persistente en su mandíbula. Mi madre permaneció en silencio, apretando el cinturón de seguridad con fuerza, su mirada desviándose ocasionalmente al suelo vacío junto a ella. El silencio hacía que cada pequeño sonido dentro del auto se sintiera magnificado, el débil zumbido del motor inusualmente fuerte. De repente, los golpes regresaron, suaves e irregulares debajo de su asiento, como si estuvieran probando las aguas una vez más. Las manos del conductor se apretaron más fuerte en el volante y su voz bajó a un susurro tenso, les advertí que no devolvieran los golpes. Me quedé inmóvil, mirando fijamente el suelo, sintiendo un nudo frío en el estómago. Los ojos de mi madre se abrieron y ella se movió ligeramente, con cuidado de no acercar los pies. El auto rodó lentamente por la última intersección antes de nuestro vecindario, cada reflejo de las calles mojadas creando patrones en movimiento en los cristales. Los golpeteos continuaron intermitentemente, arrastrándose por el suelo con un ritmo que se sentía vivo e inteligente. No me atreví a mirar de nuevo debajo del asiento, la oscuridad y las sombras se sentían imposiblemente profundas. El conductor exhaló bruscamente, sus nudillos se aflojaron ligeramente, pero sus hombros permanecieron tensos. Casi llegamos. No reaccionen si toca el suelo, murmuró, sus ojos desviándose al espejo una última vez. Mi madre se mantuvo inmóvil, en silencio, con las manos fuertemente cruzadas en su regazo. La aplicación en mi teléfono aún trazaba nuestra ruta en líneas limpias, completamente ajena a la tensión dentro del vehículo. Cada calle que pasábamos parecía estirarse más, los reflejos en los charcos se retorcían de forma antinatural. Los golpes se hicieron más débiles, como si alguien se retirara lentamente al marco metálico debajo de su asiento. El zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado llenaba el auto, pero era hueco, llevando el peso de la anticipación. Podía sentir la presencia permaneciendo, silenciosa, como si hubiera estado observando cada uno de nuestros movimientos durante todo el viaje. Me moví ligeramente, con cuidado de no perturbar el suelo, y vi al conductor mirarme brevemente a través del espejo. Sus ojos mostraban una mezcla de cautela y alivio, aunque ninguna de nosotras habló sobre los golpeteos. El tenue resplandor del tablero iluminaba la sutil tensión grabada en su rostro. El viaje, que había comenzado como ordinario, ahora se sentía como un lento descenso hacia algo que no podía explicar. Finalmente, el auto dobló en nuestra calle, y el golpeteo se detuvo por completo, dejando un silencio extraño, más pesado que cualquier sonido anterior. El conductor exhaló, finalmente relajándose, aunque sus hombros permanecieron rígidos como si se preparara para el siguiente momento. Mi madre bajó los pies lentamente, aún aferrada al cinturón de seguridad, dudando en creer que había terminado. Sentí como la adrenalina se drenó, dejando en su lugar una calma vacía e inquietante. Abrí la puerta del Uber con cautela, pisando el pavimento mojado, y miré una vez más el asiento trasero vacío. El suelo parecía ordinario de nuevo, las sutiles sombras nada más que reflejos de las farolas. Sin embargo, el recuerdo de los golpeteos, la advertencia del conductor y el pesado silencio permaneció como una huella en mi mente.
No podía sacudirme la sensación de que lo que sea que había estado debajo de su asiento simplemente había esperado el momento adecuado. Incluso ahora, años después, recuerdo ese viaje con la misma inquietante claridad. Cada Uber que tomo a altas horas de la noche, miro el suelo debajo del asiento del pasajero, medio esperando que esa presencia regrese. La advertencia del conductor fue sencilla, pero inquietante, un recordatorio de que no todo lo que se ve es seguro de percibir. Esa noche, el asiento trasero se convirtió en un lugar de terror silencioso, grabado en mi memoria como algo que nunca olvidaré.